Buenas a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se ve? Esperar que alguien responda. Ujú. Ahí estamos. Bueno, antes de presentar a Tonchis, yo en la sesión anterior me olvidé de comentar, pero terminé comentando por chat, pero tienen la posibilidad de hacer preguntas debajo del video, ahí abajo. Eh, Pueden hacer preguntas y pueden votar las preguntas que más les interesen, así van subiendo en la escalera para que se respondan las que más les interesan a ustedes. Así que los dejo con Tonchis. Tonchis, vas a compartir de pantalla, ¿no? Así es. Vamos por Bueno, eso. ¿me querés avisar cuando compartís? Ahí estamos en eso. Ah, Ahí dale. va. Bueno, y ahí todos deberían estar viendo BIM. Ahí lo puse en pantalla completa, así que podés empezar cuando gustes. Bueno, arrancamos entonces. ¿Qué tal? RubyConf Online. Yo soy Tonchis, en internet, Lucas Tolchinsky. Yo soy desarrollador y me pagan por programar hace más o menos 7 años y casi desde el inicio de mi carrera que trabajo con Ruby. Y hoy vengo a charlar con ustedes acerca de un tema que a mí me apasiona, que me encanta escuchar y es casi una de las cosas que más mueve mis búsquedas dentro de la programación, que es el minimalismo a la hora de escribir software o la simplicidad cuando estamos diseñando una solución. Entonces, hoy vengo a charlar con ustedes acerca de cómo escribir menos código. Entonces, digamos, ¿qué es escribir menos código, digamos? ¿Tener menos dependencias o tener menos líneas de código literalmente? Digamos, las diferentes áreas de las cuales se puede hablar desde de la simplicidad son bastantes y les recomiendo mucho que miren una charla de Pablo Astigarraga, que es el dilema de la simplicidad, donde él cubre muy bien los diferentes puntos de vista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros hoy? Hoy nosotros vamos a leer código, porque cuando estamos hablando digamos, de la simplicidad a la hora de escribir software, es difícil quizás poner el dedo en, bueno, esto es una herramienta simple o esto es código sencillo. Entonces, vamos a leer y vamos a mirar diferentes herramientas del ecosistema del desarrollo web en Ruby, para intentar encontrar en ellas cuáles son las propiedades que hacen que tengamos una herramienta más simple, una herramienta con menos complejidad a la hora de solucionar un problema. Entonces, para esto primero vamos a arrancar con una definición de código obsoleto, de legacy code. No lo entendamos hoy como esta idea de compatibilidad hacia atrás o de sistemas que quedan viejos por el tiempo, que son difíciles de utilizar o de instalar en producción, sino en algo más cercano al día a día de trabajo en equipo. Pensemos en que un módulo o una parte del código se vuelve obsoleta cuando nadie en el equipo entiende cómo funciona. Entonces, creo que esto nos ha pasado a varios de los que trabajamos en software, y es que un compañero del equipo se va o se va de vacaciones, entonces lo que esa persona escribió, que sigue en el proyecto, que está en producción, se convierte medio en una caja negra, de que, bueno, no sabemos del todo cómo funciona, tenemos quizás alguna idea, y si hay un bug y hay que meterse a resolver un error en esa parte del código, va a ser bastante complejo sumar todo el conocimiento que está en esa caja negra que no conocíamos. Entonces, de vuelta, la idea es que el código se vuelve obsoleto cuando nadie en el equipo entiende cómo funciona. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos gem install de una dependencia o elegimos usar una herramienta? En ese momento el autor de la herramienta no está dentro de nuestro equipo de trabajo, digamos, seguramente. Entonces, si nosotros no logramos auditar esa gema, auditar esa herramienta para poder entender cuál es su funcionamiento, inmediatamente después de hacer gem install tenemos código legacy dentro de nuestro proyecto. Con lo cual, vamos a comenzar con estos pasos, estas herramientas que nos pueden ayudar para recuperar el conocimiento de una gema, de una librería que estamos escribiendo.
Entonces aquí nos metemos ya directamente con algunos ejemplos. Una de las propiedades que es deseable dentro del software es que sea auditable, y para esto que sea mentalmente ejecutable, que también se lo puede decir legible, pero no legible en términos de si el nombre de la variable es una sola letra o es una gran frase, o si las palabras están abreviadas o están desplegadas, sino que con legible nos referimos a que sea ejecutable en la cabeza. Yo, en una o dos leídas del código que tengo delante, tengo que poder entender cómo se van moviendo los datos, qué es lo que va haciendo esta gema, para que luego cuando yo necesite encontrar un error en ella o modificarla o demás, sea, yo ya lo tengo en el esquema mental de lo que estoy leyendo. Entonces, para el primer ejemplo vamos a hablar de AssertURL, que es una gema para escribir tests sobre URLs, que provee todos estos métodos que están viendo acá, que son AssertScheme, Host, Port, Path, Query, Fragment y URL, que sirven para verificar diferentes porciones de una URL sin tener que hacer assert igual de un string contra otro string. Entonces, si me acompañan, vamos a ver la versión 1.0 de la implementación de AssertURL, donde aquí tenemos las diferentes partes de la URL y recorremos un arreglo de todas ellas y definimos los métodos con metaprogramación para cada una de las partes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí todo el cuerpo de cada uno de los métodos es muy parecido, entonces podríamos haber escrito uno debajo del otro, pero cuando estamos programando y estamos refactoreando y decimos, bueno, a ver, ya terminé esto, ¿cómo lo puedo hacer un poquito mejor? Me sucedió que terminé metaprogramando todo dentro de este arreglo y ahora todos los bloques de código de cada uno de los métodos se definen en un solo lugar. Que bueno, es cierto, tengo menos código, ¿no? O sea, tengo literalmente menos líneas de código. Pero ¿qué es lo que pasa? Si uno de estos métodos, el path, por ejemplo, llega a tener un error, yo ahora tengo que poner un debugger. Entonces, ejecuto este método, pero este debugger va a saltar en absolutamente todos las definiciones de los métodos. Entonces, cada llamado a AssertScheme equal va a detenerse. Cada llamado a AssertHost equal va a detenerse. Entonces voy a tener que, tengo ya un nivel de complejidad, tengo que hacer un trabajo más que si tuviera todos los métodos desplegados. Entonces, si me acompañan, les muestro cómo quedó luego de el refactoring. Lo que hizo fue expandir cada una de las definiciones de estos métodos. Entonces, ¿qué fue lo que me llevó a terminar haciendo esto? Que después de ver cómo estaba, cómo había quedado programada con la iteración y el define method con metaprogramación, me puse a pensar, bueno, pero ¿para quién está optimizado el loop? A ver. ¿Para quién está optimizada esta parte del código? Digamos, a Ruby le cuesta lo mismo definir los métodos si están escritos uno abajo de otro que si están dentro de este arreglo. El tiempo de ejecución es exactamente el mismo porque el bloque no es muy distinto. Entonces, ¿para quién está optimizada esta parte del código? La realidad es que para nadie. Entonces, yendo a la definición de un método, de no utilizar metaprogramación para definir todos estos métodos, estoy optimizando para la lectura de la librería. Y dado que la gran mayoría del código se lee muchas más veces de la que se escribe, esto es una propiedad que me permite recuperar rápido el conocimiento de una librería o de una gema. Entonces, volvemos a esta idea de que recuperar conocimiento es hacer que las partes del código legacy de mi proyecto vayan desapareciendo. Luego, hablemos un poco de abstracciones peligrosas o de esta idea de que explícito es mejor que implícito. ¿Peligrosas en qué sentido, digamos? Nosotros podemos quizás definir un método que tiene 4 o 5 líneas de código adentro que hacen diferentes cosas y las encapsulamos todas dentro del mismo llamado. Esto hace que sea muy fácil de usar. Entonces yo lo único que tengo que hacer para
lograr ejecutar esos 4 o 5 pasos es escribir una línea de código. Pero esto puede ser peligroso, ¿por qué? Porque al tiempo que yo estoy implementando una gema o estoy desarrollando un feature, me quedo contento escribiendo una sola línea de código y con eso haciendo 5 o 6 cosas diferentes. Pero me está ocultando la información de cómo se resuelve eso en un momento donde tengo la capacidad de aprenderla, que es cuando estoy realizando el feature, cuando estoy haciendo el desarrollo. Si de repente hay un error dentro de alguno de esos 4 o 5 pasos que yo no conozco, no es lo mismo aprenderlos al inicio de la librería que aprenderlos cuando hay un bug en producción y necesito solucionarlo. Entonces, vamos a un ejemplo de esto dentro del mundo de la autenticación de usuarios para los servicios web. Y veamos una gema que se llama Device, que para utilizarla lo que necesitamos es en el modelo a incluirla y llamar a Device Database Authenticable. Y luego en el controlador, en las aplicaciones Rails, llamar a Before Filter y Authenticate User. Solo con esto ya estamos listos para tener autenticación dentro de nuestra aplicación web. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo idea qué hace Device Database Authenticable. Tampoco tengo idea qué hace el Before Filter Authenticate User. Por supuesto que puedo ir a mirar el código y vemos la implementación, que esto es una partecita de la implementación de la gema, y vemos que recién aquí me encuentro con el authenticate-, que es el equivalente a el authenticate- de acá. Y recién aquí me entero que hay una dependencia que se llama warden. Entonces, si yo me entero de esto en el momento en el que tengo un bug, ahora tengo otro problema, que es no solo tengo un bug en producción, sino que además tengo que averiguar qué es warden, cómo funciona, será eso lo que está introduciendo el bug o no. Entonces, estas abstracciones de Before Filter, de Authenticate User o Database Authenticable me hacen sencilla la implementación, pero me ocultan información que es importante y que yo tengo que tener a la hora de utilizar esta gema y a la hora de hacerme cargo de los problemas que me puede traer más adelante. Les quiero mostrar ahora otra gema que se llama Shield, que se utiliza para lo mismo, que es autenticar usuarios, que para implementarla necesitamos hacer un poquito más de trabajo. Necesitamos definir un método self.fetch que tiene que ir a nuestra base de datos y encontrar el usuario según el nombre de usuario o según el email o el criterio que sea. Y luego en el controlador podemos hacer user.authenticate. Entonces, ¿cuál es la ventaja que estamos viendo acá? Shield nos está involucrando a nosotros a entender cómo funciona la propia gema, porque nos está diciendo, mirá, necesitamos que definas este punto fetch porque yo lo voy a necesitar. Con lo cual acá explícitamente me están diciendo, una de las cosas que necesito es esta. Esto es muy difícil a cómo Warden llega a mi sistema cuando yo instalo Device. Hago gem install Device y entre todas las dependencias que trae va a traer Warden. Pero en cambio en Shield está explícito el hecho de que yo necesito escribir def self.fetch como dependencia para que funcione. Si vamos a mirar un poquito la implementación, vamos a ver que inmediatamente vemos que acá está el uso de fetch. Entonces, mentalmente yo ya puedo hacer la conexión. Ah, ok, este fetch que veo acá es el fetch que está en mi modelo. Entonces, si yo tengo un bug, tengo la ventaja de que acá vengo y puedo escribir un debugger. Este punto creo que es bastante interesante porque no tiene que ver con la cantidad de líneas de código o con la facilidad de implementación, sino que tiene que ver con que los pasos que la gema utiliza para resolver el problema están explícitos y están adelante nuestro, no están escondidos detrás de uno o dos llamados a métodos. Luego, el próximo vamos a pasar a otro ejemplo, que también es otra de las propiedades que yo creo que se encuentran dentro del software, que nos pueden permitir lograr herramientas que sean de vuelta más acotadas y más sencillas, que permitan recuperar el conocimiento de cómo funcionan. Que recordemos,
el punto de esta charla y el punto de la simplicidad en el software es quitar el código legacy dentro de nuestro proyecto con esta idea de que necesito poder entenderlo fácilmente. Entonces, les voy a mostrar una gema que se llama FAT, que es una gema que escribí para navegar hashes, que es típico para el caso cuando tenemos un input de JSON, por ejemplo, donde queremos encontrar el valor que está dentro de bus, que es value. Entonces, en Ruby típicamente hacemos hash y con el accesor de los corchetes vamos buscando cada una de las claves. Pero, ¿qué es lo que sucede si de repente hash foo no existe o viene nil, o mismo hash foo bar viene nil? Nos vamos a encontrar con este método undefined method corchetes for nil, que no nos ayuda a nada y no nos está diciendo dónde está el error. Entonces, la idea de FAT es justamente ayudar a que la navegación de los arrays sea un poco más segura. La interfaz acá es hacer fat.add, pasamos el hash que estamos buscando y una lista de todas las claves que queremos recorrer. La otra manera de lograr el mismo resultado es pasar las claves como un solo string con las claves separadas por puntos. Esto hace que sea quizás más lúdico a la hora de programar, un poco más sencillo porque en lugar de escribir varias comillas, tengo que escribir solo 2 comillas y adentro escribo todas mis claves. Y también la otra manera de utilizar FAT es con 2 puntos si las claves son símbolos. Entonces, aquí tengo 3 maneras de hacer exactamente lo mismo. Entonces, veamos qué significa esto en el código, ¿no? Ahora les voy a mostrar un pedacito de la implementación de FAT que está hecha en C, así que no se asusten. FAT es una extensión hecha en C, que cuando escribimos extensiones en C para Ruby podemos utilizar métodos de la Standard Library de Ruby. Por ejemplo, aquí estoy utilizando el método split de string. Pero concentrémonos en qué es lo que hace esto. Entonces, este método agarra y toma el input, el segundo input de fat.add, que es las claves que vamos a recorrer, e intenta parsearlo, ¿sí? Entonces, intento hacer un split con el punto. Luego, si solamente tengo un solo valor, significa que no hubo ningún punto, entonces digo, ok, entonces estas claves no están separadas por puntos, voy a probar si están separadas por 2 puntos, porque en ese caso serían símbolos y no string. Con lo cual es de vuelta, intento hacer otro split para quedarme con todas las claves, y si eso fue exitoso y tengo todas las claves en la mano, recién ahí las guardo en un arreglo y sigo adelante para que FAT pueda empezar a hacer su trabajo. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos está pasando? Estamos teniendo toda una función dedicada a resolver un problema que nada tiene que ver con hacer más segura la navegación de un hash dentro de Ruby, que eso es lo que promete hacer FAT. Aquí lo que estamos haciendo, tenemos 3 if anidados, tenemos un for, acá adentro hay un montón de lugar para que aparezcan los bugs. Entonces, toda esta complejidad, todo este código que estoy escribiendo, ¿a qué propósito sirve para FAT? ¿Ayuda realmente a hacer quizás más rápida la búsqueda de las claves dentro del hash? Para nada. Lo único que hace es proveer una interfaz alternativa a pasar todos los parámetros separados por comas como en una función común y corriente. Entonces, el problema que nos genera esto es que estamos agregando código que puede tener bugs, código que hace que sea más extenso leer la gema, que podría ser más pesado el repositorio. Estamos agregando código para resolver un problema que no tiene que ver con la necesidad principal de la herramienta. Entonces, este es uno de los puntos en los cuales creo que uno puede empezar a quitar cosas del código y ahí es donde se vuelve una herramienta más sencilla y más simple. Seguramente la versión 2.0 de FAT vaya a salir con un cambio como este. Entonces,
¿Dónde más vemos presente esta idea de que tenemos interfaces redundantes? O sea, tenemos interfaces que nos permiten hacer la misma cosa de diferentes maneras. Les voy a mostrar una gema que se llama Cuba, que ya es bastante conocida en el mundo del desarrollo web de Ruby, que nos permite matchar diferentes requests de HTTP y dirigirlos a bloques de código. Entonces en Cuba nosotros podemos atajar el request de get/home de 3 maneras diferentes. Llamando primero a home y luego a get, matchando primero a get y después a home, y finalmente podemos matchar ambas en el mismo llamado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos libertad de cómo escribir este request o cómo atajar este request. Tenemos diferentes maneras de elegir el uso de la librería, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un proyecto de Cuba grande que tiene un montón de controladores y son muchísimas las rutas que hay en él. Entonces, si somos varios los desarrolladores que estamos trabajando en ese proyecto, quizás alguna persona prefiere primero matchear los verbos y luego matchear el path, o quizás al revés, prefieren primero matchear el path y luego matchear los verbos. Entonces, dentro del mismo proyecto ya estamos teniendo diferentes maneras de utilizar la misma gema. Con lo cual, ya estamos generando que leer ese proyecto tengamos que tener en la cabeza las diferentes maneras de usar Cuba, ¿sí? Pero en FAT, cuando lo vimos hace un ratito, vimos que esta interfaz redundante era producto de que había código activo que estaba trabajando en proveer esa interfaz redundante. Acá hay una diferencia bastante grande con Cuba. Les paso a mostrar la implementación del método on, que es el que estábamos usando más arriba. Aquí, si los argumentos que entran en on matchean con el request, entonces Cuba va a seguir adelante y va a delegar al bloque que está recibiendo el resto del procesamiento del request. Esto es como el hecho de que tengamos una interfaz laxa o una interfaz redundante en Cuba, no es producto de que hay código escrito para proveerlo, sino que es una consecuencia del diseño de la librería. Entonces, este tipo de cosas son quizás más sutiles o difíciles de detectar. De vuelta, ¿por qué entonces es que las interfaces redundantes nos generan más complejidad? Por esta cuestión de que hay varias maneras de hacer lo mismo. Cuando hay varias maneras de hacer lo mismo, necesitamos ponernos de acuerdo en cuál vamos a usar todos, de manera de que todo el proyecto se vea lo más uniforme posible. Porque otra vez, lo que nos interesa es poder leer el código y poder recuperar conocimiento rápidamente. Entonces, les voy a mostrar otro ejemplo que se llama Zairo, que viene a resolver el problema que tenía Cuba anteriormente. En Zairo, nosotros tenemos que primero matchear el path por completo y luego matchear el verbo. Entonces, si nosotros escribimos onHome get, vamos a atrapar el request get/home. Pero si nosotros escribimos get y luego onHome, no vamos a atrapar este request. Esta es una gran diferencia y acá estamos activamente proveyendo una interfaz más estricta. Para esto sí, en la implementación de Zairo hay código dedicado especialmente para esto. Entonces, acá se está preguntando si el path es el root y si el request es get. Entonces, si todavía no consumimos todas las partes del path, el método get no va a hacer el yield para delegar el procesamiento dentro del bloque. Entonces, esta idea de tener interfaces más estrictas o interfaces más laxas, la vemos dentro del desarrollo en Ruby bastante en varios lugares. Por ejemplo, recuerdo en la vieja época de Ruby, donde solamente había una manera de escribir los hashes, que necesitamos usar la sintaxis del hash rocket. Todavía no existía poder hacer
clave dos puntos valor para los símbolos. Entonces, no había que revisar los pull requests para ver si la persona escribió los hashes de una manera o de otra. No nos teníamos que preocupar por cuál de las dos convenciones estamos utilizando. Simplemente escribíamos un hash y bueno, nos preocupábamos por cómo alinear quizás el hash rocket o cómo alinear los valores, pero esta idea de que la interfaz sea más estricta hace que haya menos lugar para diferentes maneras de hacer lo mismo. Creo que un gran ejemplo lo tiene Python, donde el espacio en blanco es significativo. Esto es bastante interesante porque desde el vamos, todas las cosas escritas en Python necesitan indentarse o escribirse de una manera determinada para que funcionen. No existe la discusión de si agregamos un espacio antes del hash rocket o después, o si escribimos el hash de esta manera o si lo dejamos como estaba. Entonces, esas discusiones se van cayendo y es muy interesante entender cómo hay muchos problemas que dejamos de tener porque elegimos utilizar una interfaz que no nos permite hacer las cosas de diferentes maneras. Es cierto que quizás es más lúdico, quizás es más fácil de enseñar, pero a la hora de tener que auditar muchísimo código, a la hora de tener que mirar un pull request que tiene un montón de cambios, todas estas cosas se ponen en el camino de entender cuál es la solución que está detrás de ese pedazo de código o si ese pedazo de código es correcto en su funcionamiento. Entonces, dado que, bueno, a ver, sí, estamos bien de tiempo. Entonces, hablemos un poco de las dependencias de una gema. Perdón, ahí va. De vuelta, esta idea de tener menos código. ¿Por qué queremos tener menos código? Para poder tener entendimiento, lograr más rápidamente el entendimiento de cómo funciona una librería o de cómo funciona nuestro propio proyecto. Entonces, tener más dependencias delegan parte de esa solución a lugares a los que tenemos que luego ir a buscar. Entonces, les voy a mostrar un ejemplito que es Jekyll, que Jekyll es una librería para generar sitios estáticos, es una gema. Me permite escribir Markdown o Liquid para renderear HTML cuando yo necesito tener una página web muy sencilla. Y vemos que acá Jekyll tiene ambas dependencias para dentro del código. Entonces, esto es parte del gemspec, dependencia Liquid, y me trae como dependencia Cramdown, que son librerías para parsear Liquid y Markdown. Entonces, ¿qué significa tener esta línea de código en mi gemspec? Que cuando hago gem install, me va a instalar también estas gemas. Entonces, si ya tienen bastante tiempo trabajando con Ruby, saben que hacer gem install de un montón de cosas demora tiempo. Con lo cual, la idea de tener menos dependencias no es solamente una cuestión purista de que nuestra herramienta de que nuestra solución sea minimal o de que el proyecto sea acotado. No es puramente filosófico, sino que en este sentido estamos pagando tiempo esperando que se realice ese gem install. Y de nuevo, es tiempo que quizás cuando estamos tranquilos implementando o tranquilos desarrollando, no tenemos ningún problema en ocuparlo, pero si estamos solucionando un bug importante o si se cayó un servidor y hay que reabastecerlo nuevamente, este tipo de cosas se ponen en nuestro camino. Ahora, ¿qué tiene de malo que yo tenga dos maneras, pueda escribir Markdown o pueda escribir Liquid? El hecho de que seguramente voy a utilizar una sola. Yo particularmente sé escribir Markdown, que es lo que estamos viendo en estos slides ahora. Y la verdad es que no tengo intenciones de aprender Liquid solamente para utilizarlo dentro de Jekyll. Entonces es bastante interesante cómo ya hay una dependencia en mi código que yo jamás voy a utilizar. Jamás voy a utilizar Liquid porque ya sé utilizar Markdown. Algo bastante similar
nos ocurre, por ejemplo, en los ORM, cuando tenemos un ORM para hacer interfaz con diferentes bases de datos. Si yo empiezo un proyecto, voy a elegir una base de datos, por decir MySQL, y el ORM va a utilizar el adaptador para comunicarse con MySQL. Si no tengo Postgres, el adaptador de Postgres está dentro del código y no va a ser utilizado. De vuelta a esta idea de que tenemos código metido en nuestra librería que jamás vamos a utilizar. Entonces, nosotros como autores, creo que la pregunta que nos podemos hacer para ver si estamos cayendo de este patrón es, así como en el testing tenemos esta idea de test coverage, o si nuestros tests barren absolutamente todo el código, podemos pensar algo similar con los usuarios que usan nuestras herramientas. Alguien que se baja nuestra gema, ¿está obligado a usar el 100% del código que estoy escribiendo? ¿O quizás hay una parte que jamás va a tocar? Si esa parte que jamás va a tocar está ahí, ¿por qué lo está? ¿Me hace falta quitarla? ¿Es necesaria? ¿En qué casos? Esto ya nos permite darnos una idea de cómo podemos dividir y hacer módulos que luego podamos incorporar en nuestra librería sin que necesariamente sean una dependencia. Para esto, para ilustrar mejor esta idea, les quiero mostrar una gema que se llama Granola, que Granola genera respuestas HTTP serializando un objeto. Esto es ideal para APIs que devuelvan JSON. Entonces, la idea sería, bueno, Granola recibe un objeto y te va a devolver la representación en JSON. Dentro del ecosistema de Ruby, de todas las diferentes herramientas que hay diferentes parsers de JSON. La librería por default de la stdlib es JSON. Entonces, Granola podría elegir dentro del método toJSON simplemente devolver json.generate y el objeto que queremos serializar. Pero en realidad hace algo bastante interesante. Lo que hace Granola es llamar a una función JSON a la cual le pasa un objeto. Entonces, la configuración default de JSON es utilizar la Standard Library. Pero nosotros podríamos, en lugar de JSON, utilizar algún otro, por ejemplo, YAGL. Entonces, de esta manera, nosotros somos los que traemos la dependencia al proyecto. Granola no decidió por nosotros que tenemos que instalar YAGL solamente porque quiere proveer la oportunidad de utilizarlo. Lo que es interesante acá notar es que Granola lo que hizo fue definir un protocolo muy sencillo en el cual lo único que dice es, bueno, mi dependencia, sea cual sea, tiene que poder recibir un objeto y algunos parámetros y devolverme un string. Ese string tiene que ser la representación en JSON. Con lo cual está armando un protocolo para poder utilizar, para poder descartar dependencias. Volviendo a la idea de Jekyll, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Digamos, estamos tratando de algo muy similar. Nosotros tenemos un template que puede ser un path, que puede ser digamos, que es un archivo que le pasamos la ruta de dónde está localizado ese archivo, pasamos una cantidad de variables que son con las que va a rellenar ese template y luego recibimos HTML, que puede ser lo mismo, un string con la representación HTML. Entonces, acá hay una diferencia y es una diferencia bastante grande porque donde Jekyll decide darte las dos dependencias dentro de tu sistema, siendo muy probable que solamente vas a utilizar una, Granola decide que se va a quedar con la implementación estándar. Afortunadamente JSON viene dentro de la Standard Library, ¿no? Pero podría solamente instalar una de las dos, en el caso de Jekyll. Y luego decide que va a tener esta especie de protocolo sencillo donde espera recibir el objeto y devolver la representación en JSON. Vamos a ver rápidamente un pedacito de cómo está escrito esto porque me parece bastante interesante. Aquí abajo estamos viendo lo mismo que habíamos en el slide.
Y también otra decisión que toma JSON, así como podemos usar YAGL para hacer JSON, podríamos utilizar otra gema que se llama multi-JSON, donde Granola lo que hace es se fija si ya está instalada en el sistema y si está, la aprovecha. Si no, utiliza la librería default de Ruby. Entonces, es interesante ver cómo trata Granola las dependencias de esta manera, en lugar de decir, bueno, sí, instalo todas las maneras posibles de realizar o de resolver lo mismo y que el usuario luego decida qué es lo que quiere hacer con ellas. Me pasé, bien. Entonces, esta idea de tener protocolos que me ayuden a quitar dependencias del camino, hacen que de nuevo esté teniendo menos dependencias y menos código a la hora de utilizar una herramienta. Para tener una idea de qué tan poderosa es esta idea de tener protocolos, hay uno muy conocido en el mundo de Ruby, que es el protocolo de Rack, donde una aplicación Rack no es otra cosa que un objeto que responde al método call, al que le pasamos un hash de environment y que devuelve un array con 3 cosas: el status code, los headers y el cuerpo del request. Solo con esto está fabricado los últimos 10 años de desarrollo en Ruby para la web. Con lo cual es importante poder lograr, cuando estamos escribiendo una librería y elegimos utilizar ciertas dependencias, ver si no tenemos la manera de proveer un protocolo para que el usuario final sea el que decida cuál de las dependencias va a utilizar. Con esto podemos enganchar con esta idea de hacer explícito lo que la librería resuelve, porque de vuelta, de esta manera, Granola nos está diciendo que para resolver el problema de serializar en JSON podés utilizar otras cosas. Entonces nos está involucrando en cómo es la solución. Es muy distinto a tener una sola línea de código que no tengo idea de lo que hace. La verdad es que si nos ponemos a mirar el desarrollo de software y diferentes ecosistemas, protocolos como estos existen en todos lados. La manera en la que Ruby decide dónde instalar y dónde buscar gemas son solamente 2 variables de entorno. Entonces, depende de que el sistema complete esas variables de entorno para poder decidir dónde guardarlas. Lo mismo pasa entre 2 binarios en Bash, entre 2 binarios foo y var. Si nosotros queremos pasar información de uno a otro, solamente con esto escribimos en standard output, recibimos de standard input, y ninguna implementación de foo necesita conocer a ninguna implementación de var. Yo aquí podría cambiar var por bus, y mientras bus reciba cosas de standard input, foo no tiene por qué enterarse y el protocolo sigue funcionando y sigue y seguimos aprovechando la fuerza que tiene el protocolo de, bueno, yo sé que lo único de lo que me tengo que preocupar es de recibir algo de standard input. Estamos ya cerquita del final, pero les quería agregar un comentario a esta cuestión de las dependencias y que resolvemos con protocolos. Y es, dentro del open source software, del desarrollo de open source, ¿por qué, digamos, Jekyll decide tener diferentes maneras de escribir HTML y no proveer una sola? Yo creo que una de las cosas que sucede es que queremos que los usuarios lleguen fácil a nuestra herramienta. Entonces queremos darle la posibilidad de que, no importa lo que sepan, puedan utilizar nuestra gema. Entonces, Jekyll termina trayendo adentro de nuestro código, cuando hacemos gem install, está resolviendo un problema que nada tiene que ver con generar sitios estáticos, sino con algo quizás o social, o de si la persona necesita o no aprender Liquid, o si necesita o no aprender Clampdown. Entonces, es interesante cómo
problemas que no son el que una librería decide resolver, de todas maneras terminan impactando dentro del código. Entonces, para ir cerrando, vamos a ver qué fue lo que estuvimos viendo, ¿sí? La idea es que nosotros tenemos código obsoleto dentro de nuestro proyecto si no sabemos cómo funciona. Entonces, lo que queremos hacer es recuperar ese conocimiento de la manera más rápida posible o con el menor esfuerzo posible. Con lo cual, optimizando para la lectura el código que escribimos, haciendo explícita la estrategia de resolución de nuestro problema, evitando interfaces redundantes y eliminando dependencias con protocolos comunes, estamos ayudando a que la persona que está utilizando nuestra herramienta fácilmente entienda cómo funciona, qué es lo que hace y si es útil o no para ese caso de uso. De vuelta, la idea es poder recuperar el conocimiento con el menor esfuerzo posible. Cuanto más conocimiento tenemos del proyecto, menos código obsoleto vamos a tener. Con menos código obsoleto, más fácil es arreglar los bugs. Cuanto más fácil arreglo los bugs, más tranquilo estoy. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, espero haber preguntas. Bueno, a ver. Espera que me voy a poner al lado tuyo. Hay poquitas preguntas. La primera la hice yo. Ah, muy bien. Bien. Dice, ¿existe algún caso donde recomiendes metaprogramación como solución? Vos diste un par de ejemplos donde la metaprogramación comentaste que no es bueno en ese caso. Y bueno, quería ver si hay algún lugar donde lo recomiendas. Sí, creo que para mí la metaprogramación es una herramienta poderosísima que está dentro de Ruby y que nos permite reducir código a expresiones muy, muy sencillas, pero que son difíciles para nosotros seguir. Creo que es complejo decir cuándo hay que utilizar metaprogramación y cuándo no, pero sí creo que es fácil encontrar en nosotros mismos como programadores cuando estamos escribiendo metaprogramación solo por el hecho de que es divertido. Entonces, me resulta, lo que les puedo transmitir es esta idea de si yo estoy escribiendo esto solo porque lo aprendí y me divierte, entonces con eso achico líneas de código, posiblemente esté complejizando el entendimiento de eso que estoy escribiendo. Bien, bárbaro. Le vamos a hacer la misma pregunta mañana a Diego Mónaco, que va a hablar sobre metaprogramación. Bueno, la segunda pregunta la hizo el señor Luis Lavena. No sé si la lees ahí. Sí, less is more. ¿Por qué no es less? Bueno, sí, less is more es less también. Bueno, voy a esperar 2 minutitos a ver si alguien más tiene preguntas para hacer. Aprovechen que lo tienen a Tonchis acá. Pregúntanle todo lo que le tengan que preguntar porque después si no, de todas maneras, me agarran por Twitter, me agarran por IRC en el canal de Let's Code. Ahí está, muy bien, Foca. Muy bien, Foca. Pero aprovechen la conferencia también, Foca. Y así que me pueden preguntar en cualquier momento. ¿Qué hace Mancuso? Me pueden preguntar en cualquier momento lo que necesiten. Este es un tema que a mí me apasiona, que me encanta. Así que cualquier comentario acerca de la charla, cualquier comentario acerca de este tema, más que bienvenido. Bárbaro. Muchísimas gracias, Tonchis. Si no hay más preguntas, les pido un aplauso y vamos a esperar ahora a Haneli, que viene en unos 15 minutos. Gracias, Tonchis.